Hola amigos, bienvenidos a purabiblia.com. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos estado estudiando el libro de Éxodo y hemos estado hablando sobre el reino y como ciudadanos de ese reino somos llamados a vivir diferente. La semana pasada estuvimos hablando del rey y hablamos sobre su grandeza y la manera que él se comunica con cada uno de nosotros, que lo hace de una manera inusual, increíble. Dejamos la historia en el capítulo 3 donde él hablaba con Moisés por medio de una zarza ardiente. Y esta zarza era impresionante porque dice Moisés que la vio que estaba ardiendo, pero no se consumía. Y Moisés estaba pero asombrado. Y escuchaba la interacción que tenía con Dios. Dice que se quitó sus sandalias porque estaba en un lugar santo. Se pone de rodillas y escucha el plan que Dios tiene. Y básicamente Dios le está diciendo, mira, he escuchado la opresión que mi pueblo está pasando y voy a hacer algo al respecto. Y tú puedes casi imaginar la respuesta de Moisés como por fin alguien va a hacer algo. Y Dios dice, le suelta la sopa como dicen. Dios dice, sí, te voy a enviar a ti. Y quedamos ahí en el versículo 10 donde básicamente Dios le dice a Moisés, así que disponte a partir porque voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Me pone a pensar muchas veces cómo nosotros vemos a nuestro alrededor opresión, injusticia, situaciones que nos incomodan y esperamos que alguien haga algo al respecto. Aún hoy en día vivimos en tiempos donde es obvio, donde la gente quiere un cambio, donde la gente quiere algo diferente. Y cada vez que yo leo las Escrituras me reta a pensar de que yo soy ese cambio. Que ese cambio empieza por mí, por mis pensamientos, por la manera en que yo hablo a las personas, la manera en que yo trato a otros. Y sí, es importante que como comunidad nosotros pensemos de la misma manera y tratemos con igualdad a nuestro prójimo, pero es muy importante, empieza en nuestra casa, empieza en nuestro hogar, empieza en nuestras vidas. Y tú ves aquí a Moisés recibiendo un reto de parte de Dios. Voy a hacer una gran diferencia en el pueblo de Israel. Voy a sacarlos de la esclavitud donde viven, de la opresión donde viven de Egipto, y serán una gran nación. Pero voy a usarte a ti para hacerlo. Y Moisés, digamos que él tiene ciertas preguntas al respecto y son las que vamos a enfocarnos hoy en día. ¿Por qué estas preguntas? Yo creo que porque son preguntas que tú y yo constantemente nos hacemos. Son preguntas que con frecuencia pasan por nuestra mente. Y la primera pregunta que Moisés se hace la encontramos en el versículo 11. Dice la Biblia, Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? La primera pregunta que Moisés hace es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Tú no ves mi pasado? ¿Tú no sabes lo que yo he hecho? Yo soy un extranjero, soy un viejo de 80 años. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Y me encanta la respuesta que Dios le tiene. Cuando él hace la pregunta, ¿quién soy yo? Dios responde en el versículo 12, yo estaré contigo. Le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Y cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Me encanta, porque Dios dice, mira, eso va a pasar. Cuando ustedes ya estén en la montaña se van a dar cuenta de que no fue Moisés que lo hizo, pero que fui yo quien trabajó por medio de Moisés. Porque la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. ¿Quién soy yo?, preguntó Moisés. Y Dios no responde de la manera que tú y yo quizás nos hubiésemos imaginado. Él siempre dice, yo voy a estar contigo.
Porque la verdad, no importa quiénes seamos, no importa quiénes somos. La diferencia es quién está con nosotros, no quiénes somos. No quién nuestros pasados, los trofeos de cosas que hemos hecho, situaciones que hemos enfrentado. Eso sí, nos preparan, nos maduran. Pero eso no es lo que hace la diferencia. Es quién está con nosotros hoy. A veces vemos esta actitud de Moisés y la vemos como una actitud de falta de fe. Pero imagínate por un instante la actitud opuesta. Dios se acerca a una persona y le dice, voy a enviarte para que rescates a mi pueblo de la esclavitud y de la opresión que viven en Egipto. Y esa persona dice, por fin alguien se dio cuenta de mis talentos. Claro, yo me encargo, Dios, no te preocupes. Yo soy tu respuesta. Yo creo que Dios diría más o menos algo como, gracias, creo que estaba esperando una actitud completamente diferente. No creo que es una actitud de falta de fe, pero es una actitud real. Es quién soy yo. Y el punto aquí es que no importa quiénes seamos, porque no se trata de quiénes somos, se trata de quién está con nosotros. En Santiago capítulo 4, la Biblia nos dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Dios es el que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 1, el versículo 28, la Biblia dice que Dios escogió a lo más bajo de este mundo. Dios quiere que tú y yo tomamos el tiempo de creer que Él puede usarnos, que Él quiere usarnos. Y cuando nos envía a un lugar, la pregunta no es ¿quién soy yo? La pregunta es, ¿vas a estar conmigo, Dios? Porque Dios no quiere que presumamos. Dios quiere que creamos. La segunda pregunta la vamos a encontrar en el versículo 13. Dice la Biblia, pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? La segunda pregunta es, ¿quién eres tú? La primera es ¿quién soy yo? La segunda es ¿quién eres tú? Y otra vez, yo no creo que eso venga de una falta de fe o de un mal corazón. Yo creo que viene de una actitud de, pues yo no te conozco. No te conozco lo suficiente como para defender lo que creo en ti. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos quién es Dios, la naturaleza de Dios. Muchas veces nos frenamos y pensamos, no, pues yo no puedo enseñarle a otros de quién es Dios. Pero volvemos otra vez en el quién soy yo. No somos nosotros lo que hace la diferencia, es Dios quien hace la diferencia, porque cuando Él está con nosotros, ahí hace la diferencia. Pero me encanta la respuesta en el versículo 14. Cuando Él dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y luego continúa dándole a Moisés unas instrucciones que deben hablar con los ancianos. Pero el punto aquí es donde Dios dice, yo soy el que soy. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? La palabra yo soy, podemos hablar una clase entera con respecto a esa palabra. Yo creo que una de las mejores maneras de traducirla, y otra vez es una simple manera de traducirla, es yo siempre he existido y siempre existiré. Dios es el mismo Dios que creó el mundo desde el principio. El mismo Dios que vimos los milagros ocurrir hoy en día, es el mismo Dios hoy en día. Y ese Dios no solamente quiere usarnos, pero quiere estar a nuestro lado, quiere acompañarnos en nuestro día a día. Yo creo que cuando tú y yo entendamos quién es Dios, cuánto Él desea conocernos, cuánto Él desea que lo conozcamos, cuánto Él desea entablar esa relación, esa conexión. Y cuando nosotros entendamos cuán poderoso realmente es Él, yo creo que nuestras oraciones son diferentes.
Cuando nosotros sabemos a quién le estamos orando, a quién le estamos pidiendo, a quién estamos honrando con nuestras vidas, yo creo que nuestras vidas serán diferentes. Él no nos necesita, pero nos quiere, como dice la canción. Y es importante que establezcamos esa diferencia porque Él no nos necesita. Él puede liberar al pueblo de Israel por sí mismo. Pero Él nos quiere y desea usarnos. Dios nos ama tanto que Él quiere usarnos. De hecho, Él quiere trabajar con nosotros, pero no lo confundas. Él no es nuestro compañero de trabajo. Él es nuestro Señor y debemos honrarlo de esa manera. La tercera pregunta la vamos a encontrar en el capítulo 4, en el versículo 1. La Biblia dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? Me encanta. La tercera pregunta que Moisés hace aquí es, ¿quién me va a creer? Primera pregunta, ¿quién soy yo? Segunda pregunta, ¿quién eres tú? Tercera pregunta es, ¿quién me va a creer? ¿Qué influencia puedo tener yo en la vida de otras personas? Tú no sabes quién soy yo. Otra vez, todo vuelve al origen. Y de entender de que no somos nosotros los que vamos a hacer la diferencia, pero es Dios. Capítulo 4, versículo 2, Dios les responde, dice, ¿qué tienes en la mano? Y me encanta cómo Dios puede trabajar en nuestras vidas simplemente con lo que ya tenemos. No necesitamos una victorias o talentos o trofeos para demostrar certificados. Dios puede usarte con lo que ya tienes hoy día. Versículo 12, él dice, ¿qué tienes en la mano? Le preguntó. Una vara. Ya va, se me escapó esto aquí. Aquí estamos. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Versículo 5. Eso es para que crean que yo soy el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Y Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan seca como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, le dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. ¿Quién me va a creer? Otra vez, Dios se baja y encuentra a Moisés donde él está. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a ser usados por Dios de la misma manera? A ser guiados por su Espíritu. Volvemos al inicio donde queremos ver opresión que sea eliminada. Queremos ver igualdad que sea engrandecida. Pero empieza por nosotros. Empieza por nosotros cada día en las decisiones que hacemos, en las palabras que usamos. Que nosotros seamos guiados por el Espíritu y por la palabra de Dios. Eso es el inicio. Que nosotros estemos confiados que es Dios quien va a caminar con nosotros. Son 3 preguntas que podemos hacernos hoy. ¿Quién soy yo? Eso no va a hacer ninguna diferencia. Es quién está conmigo es lo que va a hacer la diferencia. Número 2, ¿quién eres tú? Cuando nosotros entendemos quién es Dios, vamos a tratarlo a Él de una manera completamente diferente.
Muchas veces yo estudiando la Biblia con otras personas, cuando me preguntan, no, pero es que yo no sé quién es Dios, yo no lo conozco. Es difícil crear una intimidad con alguien que no conoces. Y yo digo, es exactamente lo correcto. Cuando tú no conoces quién es Dios, es difícil honrarlo, es difícil respetarlo. Por eso es importante, comienza hoy leyendo la Biblia. Toma el capítulo de Juan, toma un capítulo de Lucas, toma cualquier capítulo en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento y ponte a leer la historia. Ve a hacer preguntas como Moisés preguntaba e insistía. Y la tercera pregunta que él se hizo es, ¿quién me va a creer? Yo creo que tú y yo tenemos una vara, se llama nuestra vida. Y con esa vara creo que podemos dejar una diferencia en la vida de otros. Muchas veces yo miro atrás y veo lo que Dios ha hecho en mí, en mi familia, en la gente a mi alrededor. Y cuando veo la diferencia, no es el talento de nosotros, no es el talento de otros, es como Dios ha tenido un impacto en nuestras vidas. Me aterra pensar. Yo quiero animarte a que medites en esas 3 preguntas y que pienses en cuánto Dios quiere usarte para dejar un legado no solo en tu vida, pero en la vida de otros a tu alrededor. Acompáñanos la próxima semana para otro estudio en el libro de Éxodo y continuaremos viendo de cómo la Biblia puede tener un impacto en nuestras vidas hoy en día. Gracias.